una manera de invitar a los que no están aquí. Bueno, ahora tengo que intentar hablar un poquito más fuerte porque si no la grabación se está haciendo sin micro, que parece que era lo que daba el problema, porque ahora ya no da problema. Vale, debe ser el micro ese. Bueno, estamos hablando de lo del bien y el mal y todo esto. Esto es una percepción mía personal. O sea que el Gita habla muy claro de que la mente puede ser tu amigo o tu enemigo. Es decir, todo lo que tú interpretas en el mundo material, en el capítulo, me parece que esto lo dice en el capítulo 6, que puede ser tu amiga o tu enemiga. A ver si me acuerdo. Bueno, ahora lo busco. La cuestión es que dice que depende de cómo tú utilizas o gestionas tu mente, se puede convertir en tu mejor amigo o en tu peor enemigo. O sea, el propio Bhagavad Gita te está diciendo que igual que hablamos en la clase anterior de que en el capítulo 7, creo que era el versículo 14, te decía que la energía del mundo material es muy difícil de superar, la energía más severa en este mundo material es tu propia mente. El cómo tú gestionas la interpretación de tu realidad desde el mundo material, en tu naturaleza material, con el proceso mental, tú puedes destruir tu propia vida. ¿Cuánta gente se vuelve loca por sus manías o por sus obsesiones o por sus miedos? ¿Cuánta gente, interpretando una realidad que no existe, toma decisiones que dañan a todas las personas que le rodean? Este tipo de paranoias o de locuras pueden ser clínicas, una enfermedad, o pueden ser, no siendo clínicas, no siendo una enfermedad, un tipo de obsesión que te conduzca a destruir tu propia vida o la de las personas que te rodean, ¿no? Te obsesionas con que tu pareja te está engañando y eso se vuelve no clínico, pero sí enfermizo hasta el punto de que destruye tu relación. Y a lo mejor nunca te engañó tu pareja, ¿no? Simplemente es una idea que crea tu mente y que tú, gestionando mal ese pensamiento, te destruyes a ti mismo y destruyes a la persona que amas. O destruyes tu relación con ella, ¿no? Porque igual esa persona no tiene por qué. Pero le puedes hacer muchísimo daño, le puedes incluso destruir a la otra persona. Esto es inevitable. Es la naturaleza material. Esta energía material mía es muy difícil de superar. Esto sí que lo podemos mirar en el capítulo. No, voy a ver si esto se conecta. No sé si estoy conectado al wifi. Creo que sí. Voy a abrir el Gita. A ver. Y lo voy a leer textualmente porque no quiero cometer errores. Y creo que esto era el capítulo 7, que creo que era el versículo 14. Pues no está conectado. No estoy conectado. Vamos a ver, le voy a decir que se conecte un momento. Cortesía. Vale, conectándose a la red. Vale, iniciar sesión. Perdonad que tenía que haberlo conectado antes porque leerlo de memoria, pues como que no. Aceptar. Vale. Accedo desde aquí. Mi cuenta. Vale. Perdonadme por no haberlo hecho antes. Vale, ahora ya sí. Estoy conectado, me voy aquí y le digo que vuelva. Era el versículo que no me acuerdo cuál era. El 14, el capítulo 7. Esta energía divina mía integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, la energía física en nosotros se expresa o en la bondad o en la pasión o en la ignorancia, las tres modalidades de la naturaleza. Es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. ¿Por qué? Porque aquellos que se entregan a Dios practican el servicio devocional. Y el servicio devocional es el canto del Harinam. El canto del santo nombre es el mantra que en tu mente te desapega de tu propio pensamiento, te separa del pensamiento discursivo y te da la paz en tu mente que te permite gestionarla. Y esto está en el capítulo 6, que a ver si lo encuentro, que no me acuerdo qué verso era. Neófito, una persona que se uno debe liberarse. Aquí está.
capítulo 6, versículo 5. Uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. Es decir, uno debe de liberarse de los apegos materiales con la ayuda de la mente y no degradarse, no convertirse en lo peor de sí mismo. La mente es la amiga del alma condicionada, así también como su enemiga. O sea, el alma está condicionada a esta vida material. En esta vida material tiene una encarnación física. Y esa encarnación física manifiesta a través del funcionamiento neurológico del cerebro a la mente. La mente construye al ego, que es la imagen que uno tiene de sí mismo. El funcionamiento de la mente nos ofrece el ego. Y ese ego nos dice quiénes creemos que somos. Y ese que creemos que somos es el que mantiene el pensamiento discursivo. Es el ego que creemos ser el que nos está hablando como una cotorra incesantemente en la cabeza. Y como dice el capítulo 6, puede ser mi peor enemigo. Para aquel que ha conquistado la mente, esto lo he dicho mal, es el capítulo 6, versículo 5, era el que acabo de leer, y el que voy a leer ahora es el capítulo 6, versículo 6. Para aquel que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos. Pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Es la mente la que nos puede conducir a la locura. Es la mente la que nos puede llevar a destruir nuestra propia vida o la de las personas que amamos, si no la gestionamos adecuadamente. Aquel que ha conquistado la mente, verso 7, ya ha llegado a la superalma, porque ha conseguido la tranquilidad. Es decir, la paz interior, la tranquilidad, la vamos a obtener conquistando la mente, superando el pensamiento discursivo, obteniendo una paz interior, un silencio mental que me deja estar en contacto con la superalma, que me deja estar en contacto con la divinidad. Para ese hombre, sigo el versículo 7 todavía, sigo leyendo, para ese hombre la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, la honra y la deshonra son todo lo mismo. Es decir, una persona que tiene paz en la mente es ecuánime. Ecuánime significa que acepta la realidad de lo que le sucede en su día a día sin establecer ningún juicio, sin valorar si está bien o mal, simplemente aceptando que es la voluntad. Por eso antes hablábamos de cómo puedo yo gestionar mi vida, aceptando lo que está sucediendo como la voluntad de lo que está por encima de mí. Claro que yo decido, claro que yo tengo el libre albedrío, estamos todos de acuerdo en esto. Pero hay una voluntad que está por encima de mí que me está mostrando con lo que sucede cada día desde que me levanto hasta que me acuesto, cuál es el destino que yo en algún momento elegí para venir a vivir esta vida. Y cuando yo voy en el camino de mi destino, y esta es la anécdota que antes de que se estropeara la grabación os iba a contar, eso se manifiesta. ¿Y cómo fue la parábola o la anécdota que me contó este maestro? Es curioso porque él eligió la orden de renuncia que se llama Sannyasi y renunció a ella. Esto es muy extraño, ¿eh? Es muy poco habitual que un sannyas, que es como un monje una monja que pide casarse con Dios, ¿no? Y se va a un convento, de repente renuncia a ser monja y se va. Sabéis que eso es muy poco habitual, ¿no? Pues en la orden de renuncia, que es la orden de Sannyasi, también es poco habitual que alguien diga que ya no quiere seguir siendo renunciante. Concretamente, este maestro o este sannyasi renunció al sannyas y se fue a vivir a una casa que tenía en el Pirineo con una mujer. Estas cosas pasan, ¿no? Apego a la vida material. No era capaz de mantener la orden de renuncia. Bueno, curiosamente yo no he notado en esa persona ningún cambio desde el aspecto material. Quiero decir que para mí se manifestaba del mismo modo como ser humano cuando era sannyas que cuando dejó de serlo. Lo único es que renunció pues a la orden de renuncia, renunció a vivir para Dios y decidió vivir con una mujer. Bueno, pues ya está. ¿No se puede hacer las dos cosas? En la orden de renuncia espiritual de la tradición hindú, no. Se puede ser un purohit, puede estar casado, puede ser cura, como si dijéramos, ¿vale? Puede estar casado o puede estar soltero. Cuando está soltero, es renunciante completamente, es un sannyasi. Cuando no, es un purohit. ¿Es un? Purohit.
pura, pero que tiene mujer, tiene hijos y demás. Bueno, los Prabhus, que son aquellas personas que eligen una vida espiritual, que quieren tener una familia, pueden estar tan unidos a Dios y estar tan cerca de Dios como cualquier sannyasi. El sannyas es una orden de renuncia que se toma por el deseo de servir a Dios sirviendo a los demás. Y ahí se renuncia pues, a tener tu propia casa, a tener tus propias posesiones, a tener tu propia familia, porque lo que haces es vivir como renunciante y como mendicante, mendigando alojamiento y comida, viajando por el mundo, predicando la palabra de Dios. Ya está. ¿Esto es obligatorio hacerlo? No. ¿Esto hay que hacerlo por alguna razón? No. Este hombre lo quiso hacer durante unos años de su vida, lo hizo y dejó de querer hacerlo, pero no es lo habitual. Bueno, entonces cuento esto como anécdota también, ¿no? Pero lo que él me contó a mí me impactó y me ha marcado para toda mi vida. O sea, lo recuerdo porque me lo contó hace 12 o 14 años y creo que no se me va a olvidar jamás y creo que lo he repetido 1.000.000 de veces a 1.000.000 de personas. Él me puso una metáfora muy sencilla de entender. Si tú quieres cumplir un destino en tu vida, es como si tú estás en un lado de un río y tú miras al otro lado del río y tú dices, yo quiero llegar allí, ¿no? Y tú te planteas cualquier objetivo, cualquier logro en tu vida. Quiero llegar a aquel lado. Entonces tú coges y dices, ¿cómo llego allí? Dices, bueno, pues para llegar allí me voy a subir en esta barca que está aquí, en este pantalán, y me voy a poner a remar para llegar allí. Entonces tú te subes en esa barca, que es que eliges el destino para ir a ese objetivo, y empiezas a remar. Empiezas a ir hacia donde tú quieres. Entonces, en ese momento en tu vida pueden ocurrir dos cosas. Una, que cuanto más remas y más te esfuerzas, más cerca ves la orilla y dices, uy, me estoy acercando a mi objetivo, lo tengo más cerca. Tú, por ejemplo, ya estás viendo que la barriga te va a traer a tu hijo de un momento a otro, ¿no? O sea, es muy evidente que este objetivo de yo voy a ser madre se va a cumplir ¿en cuánto? ¿En 8 semanas? No, 4 meses. En 4 meses, bueno, en 14, 16 semanas, vale. Lo que sea, pero estás viéndolo, estás viendo que tu objetivo se acerca. Te quieres comprar una casa, estás ahorrando dinero para pagar la entrada del 20% y dársela al constructor. Y tú cuando miras la cuenta, pues hay 800 euros más, 500 euros más, 400 euros más. Tú ves que te vas a comprar la casa, ¿sí o no? Todo eso es así. ¿Qué ocurre si no es eso lo que sucede? Lo contrario, que cuando tú vas mirando a la orilla, pues no está más cerca. Está igual o más lejos. Claro, cuando miras y esto ocurre 3 semanas después no pasa nada. Pero si ocurre 3 meses después, que sigue en el mismo sitio o más lejos, te empiezas a mosquear. Pero es que si ocurre 3 años después que tú estás remando y la orilla está en el mismo sitio o más lejos, algo va mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y me decía él, pues seguramente que si miras atrás, te das cuenta que la barca sigue atada al pantalán. Y tú estás ahí, venga, a remar, y como tienes un cabo echado a la barca, que está atado, pues no vas a avanzar nunca hacia la otra orilla. ¿Qué es eso? Eso es porque estás luchando contra algo que no es tu destino. Tú estás intentando lograr algo que no está marcado en tu destino y que no va a suceder nunca, porque ese no es tu destino, no es tu dharma. Y por mucho que tú remes en esa dirección, tú allí no vas a llegar, porque es que ese no es tu destino. ¿Cómo de necios seremos los seres humanos que cuando nos empeñamos en ir en la dirección contraria a nuestro destino necesitamos 15 años para darnos cuenta? En vez de 15 días, que sería lo natural, ¿no? Pero es que el ser humano es el único animal que tropieza 73.000 veces con la misma piedra. Y tú tropiezas 73.000 días contra un destino que no es tu destino. Y no quieres ver que ese no es tu destino. ¿Me estoy explicando? Entonces, ahora, enseguida que veo que las cosas no ruedan, me planteo, estoy hablando ahora ya en primera persona, no lo dice el Gita, todo lo que os he contado lo dice el Gita, pero esto no. Yo me planteo cuando las cosas no ruedan, amigo, mira a ver que está yendo en dirección contraria. Esto os lo digo a mi aspecto personal. ¿Por qué yo en mi aspecto personal me puedo dar cuenta enseguida que las cosas no ruedan en 2 meses en vez de en 2 o en 20 años como antes? Porque yo estoy conquistando mi mente. Estoy haciendo lo que dice el capítulo 6. Le estoy robando a mi ego el poder de crear un discurso mental que justifique lo que está pasando. Porque la única razón por la que tú sigues remando cuando no avanzas en ningún caso
Es porque te has inventado un discurso mental que te justifica para seguir haciéndolo. Fijaros cómo somos. Creamos nuestro propio discurso mental que nos justifique para ir en contra de nuestro propio destino, para ir en contra de nuestra propia naturaleza, para ir en contra de nuestra propia esencia. El ego es capaz de darte argumentos en tu cotorra mental que te conduzcan a tu propia destrucción. Entonces, ¿por qué dice el capítulo 6 de forma tan clara y vehemente que tenemos que conquistar nuestra mente? Porque es la única manera de cumplir nuestro destino. ¿Y qué es lo que nos dice también el capítulo 7? Me vuelvo otra vez al capítulo 7, al verso 14. Y repito que esta la acabamos de leer. Esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, por tu bondad, por tu ignorancia y por tu pasión, es difícil de superar. Es que tú no vas a poder. Si es que tu mente te va a arrastrar siempre. ¿Y qué puedo hacer entonces? Te dice, aquellos que se entregan a mí pueden atravesarla fácilmente. ¿Cómo te entregas a él? Con el servicio devocional. ¿Qué es el servicio devocional? El canto del mantra. ¿Qué hace el mantra? Calmar mi discurso mental, apaciguar mi mente, concederme ese silencio, esa paz que yo necesito para que mi mente no me arrastre a hacer las cosas que van contra mí mismo. Perdón, misma. Cualquier mantra. En realidad cualquiera. El maestro espiritual siempre te va a conducir al más grande de todos los mantras, el Maha Mantra. Pero cualquier mantra tiene ese efecto. Recordad lo que pongo siempre como ejemplo. Bueno, yo no sé, creo que ya lo hemos dicho en alguna de estas clases este año. Si yo quiero ir a Ollón, a Vitoria, si me voy por Ollón, La Guardia, empiezo a subir por los puertos de Altuve, tardo 2 horas 45 minutos. Si cojo la autovía, 45 minutos. Entonces, ¿tú puedes usar cualquier mantra? Sí. ¿Va a funcionar? Sí. ¿Recordáis la clase que estuvimos dando la semana pasada? Que era todo lo que tú puedes hacer y si no puedes, haz lo otro, y si no puedes... ¿Va a funcionar? Todo va a funcionar. La misericordia de Dios es infinita. Todo te va a llevar a Él. La cuestión es cómo de complicado te lo quieres hacer tú a ti misma. Si ya te están diciendo que hay un camino más rápido y más... En 45 minutos llegas por la autopista, mejor coger la autopista que no subirse por todos los puertos, ¿no? Entonces... Mientras subes por los puertos vas aprendiendo. También. Y tiene su paisaje muy bonito. Cada uno tiene su proceso. Y hay gente que nadie le cuenta que hay una autopista. Y lleva yendo con su padre desde que era niña, con 5 años, por los puertos, y le dan su carnet de conducir y se sube por los puertos, porque no sabe que hay una autopista. Nadie le ha venido a decir que hay una autopista. Pero una vez que te lo cuenten, tú eliges. Está en tu libre albedrío de decir, bueno, pues mira, hay una autopista, pero es que a mí me apetece distraerme por el camino. Por eso volvemos una y otra vez, samsara de la reencarnación. Es que yo me lo paso muy bien. Yo me distraigo mucho con la vida. Pues venga, otra vida más. Venga, y no, pues otra vida más. Venga, y no, otra vida más. Claro, cada uno elige. El alma es libre de elegir lo que desea. Ahora, estamos en este mundo material. Tenemos el acceso al conocimiento. Que eso es de lo que íbamos a hablar hoy, de qué 4 tipos de personas buscan a Dios. Y algunas lo buscan porque quieren dar respuesta a su deseo o su necesidad de conocimiento. Hay gente que busca a Dios por pura curiosidad. Y es perfectamente justificable. Igual que los que lo buscan por amor, o igual que los que lo buscan por evitar el sufrimiento, ¿no? Cada uno puede buscar a Dios por lo que quiere. ¿Se llega por todos los caminos? Sí. ¿Están justificadas todas las causas? Claro. ¿Se puede buscar a Dios como uno quiera? Por supuesto. Evidentemente, quien no busque a Dios, pues se está abocando a repetir una y otra vez esta experiencia. Aquella persona que quiere encontrar su propia naturaleza esencial, que quiere dar sentido a su existencia y que quiere establecer un contacto con su ser espiritual, pues sabe que para poder vivir eso tiene que explorar en la fuente, en el origen, que eso es Dios. ¿Cómo voy yo a tomar contacto con mi esencia espiritual si ignoro por completo cuál es el origen de mi esencia espiritual? Pues es mucho más difícil. Entonces, buscar
una relación con esa fuente, con ese origen, me va a facilitar entrar en contacto con mi propio ser. De hecho, en el Gita también habla de eso, de que hay que buscar establecerte en el ser, en otros versos. Pero es que al final no puedo leer hoy todo el Gita entero, ¿no? Vamos a ir por partes. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? En que cada uno o cada una tiene un destino personal y único. Cada alma es individual. Dios está o sea, todos están en Dios, pero Dios no está en ti. Todo lo que existe está en Dios, pero Dios no eres tú. Aunque hay gente que interprete así, el Gita dice que no. Dice que Dios es el lugar donde todo reposa, pero su naturaleza es independiente de todo lo que reposa en él. Es decir, él es un ser independiente, pero todo emana y reposa en él. Entonces, si tú quieres tomar contacto con lo que tú eres y quieres tomar contacto con tu origen, pues es lógico que quieras conocer la fuente. Y la fuente te lo pone muy fácil. Te dice, yo soy amor. Amor, bienaventuranza, paz y misericordia. Tú lo único que tienes que vivir es ese amor. Y como siempre decimos, sí, tú dime lo que hay que hacer, que es muy bonito, pero dime cómo se hace. Porque si no me dices cómo se hace, por muy bonito que sea lo que hay que hacer, yo no sé cómo tengo que hacerlo. Y ahí es donde todo el Gita, a lo largo de todo el libro, te da todas esas facilidades, y en el capítulo 7 concretamente, que vimos la semana pasada, nos expresa un montón de formas de hacerlo. ¿Qué sucede también con esto? También sucede que el ser humano, a pesar de que lea un capítulo 7 medianamente claro, hombre, no está meridianamente claro, pero está medianamente claro que si no puedes hacer esto, haces esto otro, y si no puedes hacer esto otro, tal. Al final el ser humano tiende a la burda torpeza de la interpretación. Y digo burda torpeza de la interpretación porque todo el que interpreta suele ser torpe y suele ser burdo. Yo prefiero no interpretar, prefiero preguntar. Así sí que no me voy a equivocar. Si tú me hablas y yo supongo lo que tú me estás diciendo porque hay partes que no comprendí, eso es burdo y me va a conducir probablemente a malinterpretarte y no entenderte. Pero si te pregunto lo que yo no entendí, a que me va a quedar claro. No hay interpretación, no me voy a conducir a un error. Y para eso está la línea discipular, el parampara. Para eso están los maestros espirituales. Para que cuando yo lea estos versos donde me dice, y por encima de todo, el servicio devocional. Y yo me quedo así, digo, ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Y eso qué es? Que es lo que decimos los andaluces. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? El servicio devocional. Claro, yo puedo interpretar. Ah, no, el servicio devocional será amar mucho a Dios. Sí, lo dice. Y si no, ámame y entrégame todo tu esfuerzo y renuncia. Pero ¿no sería mucho mejor que yo le preguntara a Dios, toc, 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 dígame, oiga, señor, eso que ha dicho de servicio devocional, ¿eso qué es? ¿No sería mucho mejor? Pegar ahí y que me lo dijeran. Pues está la línea discipular, están los maestros espirituales. Y entonces yo voy a mi maestro espiritual y le digo, maestro, esto del servicio espiritual, esto del servicio devocional, ¿qué es? Y te dice, solo hay una manera, solo hay una manera, solo hay una manera. Canta el santo nombre, canta el santo nombre, canta el santo nombre. Ya no hay duda, porque ya le he preguntado y ya me han contestado. Y entonces tú le preguntas de nuevo, pero ¿y por qué eso? Y él te contesta, porque en Kali Yuga, donde la mente está atrapada en el apego y el deseo del mundo material, estás muy limitado en tu capacidad para prestar servicio devocional. Y Dios, en su infinita misericordia, en el año 1400, toma su última encarnación, se encarna en su último avatar, y su último avatar, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, reconocido por más de 1.000 millones de seres humanos como el propio Dios, dice,
canta mi santo nombre, que eso te llevará a mí. Y como eso es una instrucción que emana del propio Dios, pues solo hay una manera, solo hay una manera, solo hay una manera. Si estás atrapado en todo lo material y no eres capaz de hacerlo de ninguna otra forma, hazlo así. Porque eso es servicio devocional. Y dices, a ver. O sea que para poder entender a Dios yo tengo que amar a Dios, pero como estoy tan limitado no soy capaz de amarlo. Pero es que Dios en su infinita misericordia, para que yo le pueda amar de alguna forma, me da una herramienta que supera mi mente. Me da una herramienta que hace que mi discurso mental, que me atorrulla, y mi ego que me secuestra, yo con esa herramienta lo pueda ir degradando, le pueda ir robando poder, le pueda ir arrinconando y apartándolo de mí para que yo no dependa tanto de mi mente y de mi ego. Y esa herramienta es el mantra. ¿Y qué hace el mantra? Pues el mantra me da 3 tipos de equilibrios. El espiritual, el psicoemocional y el físico. Y eso es lo que justifica el poder del mantra. Y ahora me vais a preguntar cómo es eso, ¿no? La fuerza, la fortaleza espiritual, esto no se puede explicar más que con fe. Porque esto es el poder trascendental del Mahamantra, que es recitar los nombres de Dios, solo se puede explicar con la fe. Significa que es trascendental porque viene de otro plano. Esto es como nosotros estamos aquí sintonizando VHF en la televisión. Si emite UHF, aquí no vamos a recibir nunca la onda. ¿Os acordáis yo recuerdo cuando era niño que había la primera cadena en el VHF y la segunda en el UHF? Y no había más cadenas. Si ponías la 1 no podías ver la 2 y si ponías la 2 no podías ver la 1. Eso era así. Bueno, pues esto funciona más o menos igual, ¿no? Lo trascendental proviene del plano espiritual y justificar por qué esto tiene un poder sobre nosotros no se puede explicar con los resultados materiales. Entonces, la parte trascendental es que cuando tú recitas el santo nombre, dicho textualmente en el Gita, en otro verso, que ahora no me acuerdo dónde está, tendría que ponerme a buscarlo y ya no me voy a parar otra vez. En el verso dice, yo soy mi santo nombre. Es decir, que cuando tú pronuncias su nombre, Él está ahí. Él es el nombre. Esto es trascendental. ¿Tú cómo puedes pensar que una persona es su nombre? Bueno, pues Dios es su nombre. Cuando tú pronuncias su nombre, imaginaros un efecto traducido al mundo material. Cuando tú dices Luisa, en tu mente aparece tu amiga Luisa. Y tú imaginas a tu amiga Luisa cuando dices su nombre, ¿verdad que sí? Tú dices Pepe. Y en tu mente aparece tu amigo Pepe. Bueno, pues Dios lo que te está diciendo es que por su poder trascendental, cuando Él es enunciado, cuando su nombre es pronunciado, Él se está manifestando. Por lo tanto, tú te lo puedes creer o no, depende de cuánto lo practicas, porque cuando ya lo vas practicando lo sientes en ti. Al pronunciar su nombre, Él está contigo. Eso es lo que Él te dice. Plano espiritual, plano trascendental. Tú pronuncias mi nombre, yo estoy contigo. Yo estoy junto a ti, porque tú puedes saber que yo soy mi nombre. Y si tú pronuncias mi nombre, yo estoy contigo. Punto 1. Punto 2, psicoemocional. ¿Vale? Lo que es físico y mental. Bueno, esperad, voy a empezar por el físico. Plano físico. El mantra tiene un proceso rítmico y tiene una carencia cuando tú lo repites. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es una carencia, ¿vale? Eso tiene un ritmo. Eso te induce a un ritmo en la respiración, ¿vale? Y igual que recordáis que hablamos la semana pasada de los danzarines kurdos. Los derviches. Exacto. Los derviches que por la filosofía sufí buscan esa, ¿cómo se llama? El éxtasis, el trance espiritual a través del giro, pues esta carencia rítmica que se produce al repetir el mantra también produce este proceso extático en el que tú alteras de alguna manera tu conciencia a través de ese ritmo respiratorio, ¿vale?
Entonces, al mantener una carencia respiratoria, inspirar y esperar de una manera recurrente, esto va a producir un efecto directamente físico. Por ejemplo, cuando nos enfadamos, ¿qué nos ocurre? Hiperventilamos, porque estamos muy irritados, muy enfadados. El enfado en nuestra mente produce un efecto físico. Y al contrario, cuando estamos enfadados y nos queremos calmar, hacemos, espera, voy a respirar hondo. Me voy a calmar, porque es que vaya mala leche que me estás metiendo. Mejor que me calme y te calmas, ¿sí? Entonces vemos cómo el efecto mental tiene una reacción física y el efecto físico tiene una reacción mental, ¿de acuerdo? Si yo utilizo el mantra para buscar una rítmica que me vaya calmando, se va a producir en mí un efecto físico, ¿de acuerdo? ¿Esto lo comprendemos? ¿Lo explico mejor? No. Vale. Luego hay otra cosa en el efecto físico, que es la vibración. Sabéis que la energía es un estado de vibración de un átomo en el que un núcleo tiene unos electrones alrededor y ese neutrón o protón que tiene los electrones alrededor los tiene vibrando. Cuando metemos el café en el microondas y se calienta, no se calienta por fórmula mágica, se calienta porque la energía eléctrica lo que hace es provocar en los electrones de ese café que está ahí dentro que vibren más rápidamente, y al vibrar más rápidamente producen calor. Entonces, esa energía vibratoria que estamos generando con las microondas electrónicas del microondas calienta la temperatura del café porque hace que vibren mucho más rápido sus electrones y toman más temperatura. Pues con nosotros pasa igual. Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Si os ponéis las manos en el pecho cuando lo pronunciáis con una intensidad más o menos relevante, notaréis cómo vibra vuestra caja torácica. ¿Qué hace esa vibración? Equilibra todas las moléculas que forman parte de vuestro cuerpo y las sincroniza a un ritmo vibratorio común. ¿Por qué nos enfadamos? ¿Por qué estamos de mal humor? ¿Por qué sentimos tristeza? La gente habla de las energías y dice, oye, es que estás en una energía muy baja, en una energía muy mala. Esto es real. Nuestro cuerpo, cuando está manifestando un estado emocional adverso, suele estar completamente desincronizado en toda su estructura atómica, con átomos que están vibrando de una manera y de otra y no funcionan sincronizadamente. Una persona que está completamente en calma y en paz tiene un estado vibratorio muy equilibrado. Tiene un estado de vibración calmada y baja. Estas energías son medibles electrónicamente. Se nos puede hacer un escáner, se nos puede ver cómo funciona nuestra mente cuando estamos irritados y cuando no. Y la carencia electrónica del funcionamiento de nuestro cerebro no tiene nada que ver cuando está completamente en calma y cuando está irritado o enfadado, ¿vale? También con la tristeza. Con la tristeza también sucede. Se desequilibran los ritmos. No es tan acelerado, pero está muy desequilibrado en el organismo. La tristeza es como una desincronización. Igual que la irritabilidad, a lo mejor es un estado muy energético, muy acelerado, ¿eh? Cualquier emoción, ¿no? Sí, todas las emociones, y todo eso con los tags y con todos los escáneres cerebrales se ve perfectamente cuando se analiza cómo está. Y de hecho las personas que hacen meditación y que están en estados de paz mental tienen unos diagramas neurológicos maravillosamente equilibrados, en calma, todo el cerebro, y tienen actividad en zonas del cerebro que los demás no tenemos, porque son zonas, por ejemplo, la zona de la compasión está muy en el lóbulo frontal, y todo ese tipo de funcionamiento neurológico se puede contrastar a través de escáneres y de tags y de tecnología. Entonces, sigo, que me pierdo por las ramas. Trascendental, Dios es su santo nombre. Pronuncias a Dios y Dios está contigo. Esto es fe. Pero de alguna manera cuando lo practicas mucho, lo sientes. Sientes que Dios está ahí. De hecho, si estás cantando Harinam, la probabilidad de que en tu mente aparezcan cosas malas es prácticamente nula, ¿no? No aparecen cosas raras en mi mente cuando estoy cantando Harinam. Y creo que no soy el único. Luego, físico.
por un lado, carencia respiratoria que me va a producir una paz física, una calma física, un estado emocional más reposado, y por otro lado un estado vibratorio equilibrado. Va a vibrar mi cuerpo de una manera más equilibrada y mi estado vibracional va a ser más favorable físicamente. Y luego lo psicoemocional. Claro, si yo tengo esa carencia de respiración, Hare Krishna, Krishna, me estoy calmando emocionalmente. Y eso me facilita que mi mente se vaya pausando. Si mis emociones se van calmando y voy entrando en un estado emocional de tranquilidad, mi mente no va a provocar esa recurrencia de creación sistemática de pensamientos tóxicos en mi mente una y otra vez, sino que va a entrar en un estado de cada vez un poquito más calma y los pensamientos cada vez van a salir un poquito más tarde. Y desde que identifico un pensamiento hasta que viene el siguiente va a pasar un poquito más de tiempo. Y me va a dar la oportunidad de estar observando ese pensamiento mientras canto el nombre, porque ahora vamos a la última parte, la atención. Si estoy recitando el nombre y pongo la atención en el mantra, al poner la atención en el mantra no la estoy poniendo en el pensamiento. No estoy atento a lo que piensa mi mente. Estoy atento a pronunciar bien el mantra, a seguir mi ritmo, a seguir mi respiración y a estar siguiendo mi carencia. Y como estoy atento a eso, cuando aparece un pensamiento, yo lo veo enseguida. No estoy atrapado en los pensamientos, los veo salir. Y como lo veo, vuelvo al mantra y lo dejo ir. ¿Y qué va a ir pasando? Que cada vez salen menos rápidamente o más lentamente y cada vez tardan más en aparecer. Entonces ahora volvemos al Gita y te dice, si quieres llegar a mí, practica servicio devocional. Y como nosotros no entendemos esto, vamos y se lo preguntamos al que sabe, al maestro espiritual, que es el representante, y nos dice, ¿quieres practicar servicio devocional? Lo mejor que puedes hacer es cantar Harinam. Y entonces te pones a cantar Harinam y dices, ¿y qué me da a mí el Harinam? Y ves que te calma la mente, que controla el ego, que provoca el silencio, que mejora tu ritmo físico, que mejora tu capacidad respiratoria. Los Vedas, además del conocimiento espiritual, trasladan una gran cantidad de conocimiento acerca de la civilización humana. Y una parte de los Vedas es el Pranayama, la ciencia de la respiración. Si leéis el libro del Pranayama, es espectacular leer ese libro porque te cambia la vida, te enseña a respirar. Y cuando aprendemos a respirar bien, gestionamos mucho mejor nuestras emociones, mejora nuestra salud, controlamos mucho mejor la ansiedad y ya veo que estáis apuntando. Si queréis el Pranayama os lo mando, que lo tengo por ahí, lo mando en PDF para que lo podáis leer. Y es donde el libro donde los Vedas recogen la ciencia de la respiración. Entonces, si el maestro te está diciendo, en la última encarnación Dios viene y nos da un mensaje y dice, en este mundo tan complicado que os está tocando vivir ahora, y Kali Yuga es la época de la degradación, en la que la civilización humana no para de conducirse a una mayor ausencia de amor y a un mayor vínculo del deseo y del... ¿Recordáis lo que era la lujuria, no? El dejarse atrapar por la pasión y el deseo en todos los aspectos. Pues esta degradación que vivimos en Kali Yuga es que el ser humano, en vez de amor, se atrapa al deseo, se atrapa a sus pasiones. Y esto cada vez va peor, y lo estamos viendo en las guerras, en la avaricia de los que nos roban y nos engañan, en los políticos, en los gobernantes, en los empresarios, en los militares, en todos. Lo vemos a nuestro alrededor. Y nos dice, ante esto, es muy complicado que tú puedas combatir, porque te están educando desde niño o desde niña en un mundo en el que esto es natural. O sea, te están dejando ver un mundo en el que ser egoísta, luchar por la fama, el poder, la gloria, el querer tenerlo todo, está justificado. Y justifica que mientas, que engañes, que robes, que hagas lo que te dé la gana para poder seguir en el gobierno, en el poder, en el control, en la fama, en el prestigio. Da igual a quien mientas, da igual a quien engañes, da igual a quien dañes, está justificado.
Eso es degradación. Ante eso que te enseñan desde niño, ¿cómo te puedes defender? Parando tu mente, con servicio devocional. ¿Y cómo es el servicio devocional aquí y ahora? Harinam. ¿Es muy fácil? Pues no lo sé, yo creo que no es tan fácil. A mí al principio no me pareció muy fácil, al principio. Pero como todo, igual que cuando quieres correr una maratón, pues no te vas a poner a correr 42 kilómetros, ¿no? Si sales ese día y corres 42 kilómetros, te da un flato y te caes muerto. No, pero ¿qué haces? Dices, bueno, yo quiero correr 42 kilómetros y me voy a hacer un plan. Y me voy a decir, oye, pues durante 3 meses voy a empezar con 3 kilómetros. Cuando ya lleve 3 kilómetros voy a pasar a 6 y luego a 9 y luego a 12. Y yo en los primeros 3 meses tengo que llegar a 12. Lógico, ¿sí o no? 3 meses voy subiendo hasta que llego a 12. Cuando ya he llegado a 12 digo, bueno, pues los siguientes 2 meses voy a llegar a 30. Y voy a meter 18 más. Y te tiras 2 meses, vas subiendo. Pues esta semana voy a subir a 15, la semana que viene voy a subir a 18, y después de 5 meses ya estás en 30. Y luego dices, pues en el mes que viene voy a subir a 42. Y ya te tiras una semana subiendo 4 kilómetros cada semana y ya llegas a 42. Y en 6 meses has conseguido hacer 42 kilómetros. Eso es lógico, ¿no? Pues si lo vamos a hacer para correr un maratón, no lo podemos hacer para cantar mantras. Pues también podemos hacerlo, ¿no? Y decir, oye, pues yo la primera vez, pues no me voy a cantar 800 mantras, ¿no? Voy a cantar 3. Es decir, ¿cuánto me va a llevar a mí 3 mantras? 20 minutos. Pues 20 minutos, ya está. Y saber lo que dices ahí, porque puedes cantar el mantra, pero si no sabemos lo que estamos diciendo. La traducción es, oh tú servidora del más supremamente atractivo. La servidora es Radharani. El supremamente atractivo es Krishna. Krishna, traducido desde el sánscrito al castellano, quiere decir el más supremamente atractivo. Entonces, oh tú, servidora del más supremamente atractivo, ocúpame en tu servicio devocional. Es decir, ocúpame en amarte a ti que le sirves a él. Lo que le estás pidiendo es a Radharani, la amante suprema del más supremamente atractivo, de Ishvara, del supremo controlador, a Radharani, a su amante suprema, le pides que te ocupe en servirle a ella. Es decir, ni siquiera le pides a Dios poder servirle. Le pides a su servidora servirle a ella. Le pides a Radharani servir a Dios. Pues le pides a la Virgen servir a... Eso es. Cuando rezamos la salve, no, el Ave María. Cuando rezamos el Ave María, estás pidiéndole a la Madre de Dios que te ocupe en poder servir a Dios. Pues es igual. Y lo repites diciendo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es, oh tú, amante suprema del más supremamente atractivo, ocúpame en tu servicio devocional. Eso es lo que le estás pidiendo. En el fondo es, Señor, déjame amarte a través de la que te ama. Amar a aquella que más te ama, ¿no? No, termino ya. Simplemente es pedirle a Dios amor. Pedirle que te deje amar. O sea, pedirle que Dios se manifieste en ti a través de tu amor a ella, que le ama a él, tu amor a todo lo que existe, eso es. Perdona, dime. No, nada, que igual no tiene que ver con esto, que igual que nuestra Virgen tiene imágenes, ¿no? Diferentes imágenes, sí, ella también tiene... Ellos tienen 32 millones de semidioses. Fíjate tú si tienen para elegir. Pero esta que le estamos pidiendo... Radharani no, Radharani es el propio Dios. Cuando Krishna, el primer avatar divino, la primera encarnación de Dios que reconoce la cultura védica, es en el mundo físico, hace unos 5.000 años, 5.500 años, es Krishna cuando se encarna a la vez en Krishna y Radharani, porque él elige ser un avatar divino en 2 encarnaciones para experimentar el amor material, el amor de amante, el amor más fuerte que existe. Ya habíamos hablado la semana pasada y había discordancia acerca de si era el de una madre o no, pero quitando el amor desinteresado, el más puro es el de una madre probablemente. Pero si te pones a pensar en el más intenso, en el más extremo amor del ser humano, no es el de un marido y una esposa, o una esposa y su marido, es el del amante, el del que tiene que ocultarse en ese amor para lograr amar a su amada y su amado a ella, y que no les importa esconderse, hacerlo de la manera
los amantes, los que experimentan su vínculo únicamente por el amor, no por una familia, solo por ese amor, es como decir el amor más extremo. Estos son interpretaciones, esto es alegoría, pero de alguna manera, para que lo podamos entender, es el modo más intenso de amar. Y él dice, el propio Dios dice, yo quiero conocer la naturaleza material del ser humano, la quiero vivir como amante y como amado y amante y amante y amado. Entonces se encarna en los dos a la vez. Si esto lo interpretamos desde un punto de vista espiritual, podría decirse que la naturaleza de Radharani es la expresión del amor de Dios. O sea, que Krishna sería, en esa encarnación hace 5.000 años, la propia naturaleza divina y Radharani sería la propia potencia de su amor. ¿Vale? Interpretaciones. Esto se lo he escuchado decir a maestros. Es Dios, se encarna de las dos como hombre y mujer a la vez, y probablemente para que no fuéramos tan necios y tan estúpidos de vivir en el machismo. Y ya veis que la sociedad hindú es una de las más machistas del mundo. O sea que es que a veces el ser humano, es lo que yo he comentado alguna vez aquí, creo que lo dije, ¿no? Que yo creo que Dios se encarna en una estatua de 400 metros de altura de oro macizo y dice yo soy Dios, y empezamos a tirarle misiles, ¿no? Decimos esto es un marciano. O sea, es que al final el ser humano no está cualificado para reconocer la presencia de Dios, ni siquiera aunque se materialice, porque somos descreídos. Esto es propio de su propia energía, de la energía material, del apego, de la ignorancia, somos así. Entonces, ni siquiera cuando Él se manifiesta en el mundo material, a Jesucristo lo colgamos de un madero y lo crucificamos y le metimos una lanza en el pecho. O sea, es que somos así. El avatar más puro que se manifieste de Dios, nosotros lo vamos a apedrear, porque somos así. ¿Qué le hacemos? Que es la naturaleza humana. ¿Y esto cambia? No, esto no cambia. Va evolucionando la civilización humana, aparecen los avatares divinos y ni caso les hacemos. Tampoco le hicimos caso al Buda. ¿Qué le vamos a hacer? Todo importa después, cuando ya no están. Cuando ya no están es cuando reflexionamos, igual que cuando tenemos una relación y la rompemos. La echamos de menos cuando ya no está, ¿no? La relación. No me refiero a un matrimonio, me refiero también a una amistad. Tú tienes un amigo estupendo, te cabreas con él, lo mandas a la mierda y luego le echas de menos. Es que así somos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, esto es propio de la naturaleza material. Y volvemos a lo que decía el capítulo 6, la mente. Puede ser mi mejor amiga o mi peor enemiga. ¿Cómo interpreto yo mi realidad? ¿Cómo interpreto yo lo que me hace mi esposo, lo que me hace mi amiga Luisa? ¿Cómo interpreto yo lo que la vida me está dando? ¿Cómo interpreto yo lo que me pasa en mi trabajo? ¿Cómo interpreto yo lo que me dice mi hermana? Lo que me dice mi padre. ¿Cómo lo interpreto yo? Si es mi mente la que está convirtiendo una ficción en realidad. Porque en realidad yo sé lo que me ha dicho mi padre. Yo sé lo que me ha dicho mi amiga Luisa. No, yo lo interpreto. Y lo peor de todo, no pregunto, lo interpreto, mi mente lo justifica y lo convierte en lo que a mí me da la gana. Que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con lo que me dijo o con lo que pretendía decirme. Porque tú imagínate que tu hermano, tu madre, tu hijo te dice algo que a ti te hiere. Lo lógico es preguntar, a ver, ¿lo que estás intentando decirme es que yo soy gilipollas? O sea, lo que acabas de decir a mí me hace pensar que tú me estás llamando gilipollas. ¿Tú quieres que...? Sí, es que eres gilipollas, ¿vale? Ya ha quedado claro. Ya está perfectamente claro. Ahora ya no tenemos duda. O... No. Yo he dicho esto porque tú fuiste y yo quería que no hubieras sido. Bueno, eso no me convierte en gilipollas. Significa que no he hecho lo que tú quieres. ¿Pero tú quieres que yo me sienta como gilipollas? No. ¿Vale? Pero es que he tenido que preguntar. Si yo no pregunto y supongo y mi mente, mi ego, fabrica mi historia, pues yo dejo de hablarme con mi padre, con mi hijo, con mi hermana o con mi amiga Luisa. Porque yo he interpretado que me está llamando gilipollas. ¿Sí o no? Estas cosas nos pasan todos los días, ¿no? Porque no preguntamos.
Pues yo fui a mi maestro y le pregunté, maestro, ¿por qué si rezo 20 minutos mantra de este a mí no me pasa nada de nada? Y ya recordáis lo que os conté, ¿no? Me dijo, si te vas a construir una casa, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? Bueno, pues yo qué sé, pues si quiero que la casa esté en 5 o 6 años, pues por lo menos 4 horas al día. Y dices, ya, y tu casa vale menos que tu alma, ¿no? Y le dedicas 20 minutitos. Pues tú sabrás. Pero yo le pregunté y él me dio otra pregunta a mí. Él me dio otra pregunta a mí con la que yo encontré mi respuesta. Porque lo importante no son las respuestas. Lo importante es hacer las preguntas correctas. ¿Sí o no? Porque por muchas respuestas que te den, si ninguna pregunta es la correcta, ¿para qué te sirve? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso también? Entonces hay que ir a la fuente donde está el conocimiento de la pregunta que tú necesitas, para que te den la pregunta que tú necesitas. Porque a mí mi maestro nunca me contesta, siempre me devuelve una pregunta, ¿a que sí? Él nunca te da una respuesta de nada. Tú le preguntas algo y él te vuelve a preguntar a ti. Pero es que la pregunta que él me da era la que yo necesitaba y yo no encontraba. La pregunta que él me hizo es, ¿vale más tu casa que tu alma? Anda que no tiene miga la preguntita, ¿eh? Anda que no tiene miga la preguntita. Esa era la pregunta que yo no me hacía. Esa era la pregunta que yo necesitaba, no la respuesta. Yo necesitaba la pregunta correcta. Y eso a mí me cambió, no mi vida, me cambió a mí. Me cambió de un ser humano a otro distinto. Aquí no hay ninguno que me conociera de antes, pero hay muchos que pueden dar fe de eso. De un ser humano a otro. Entonces no es que la pregunta te cambie tu vida, es que la pregunta te puede cambiar a ti. La cuestión es, ¿dónde vas tú a encontrar la pregunta correcta? Pues donde esté el conocimiento. Ya nos hemos vuelto a pasar de hora. Sí. El mantra lo mandaste por... Es que está un poco desconectada esta semana. Dime. ¿Mandaste el mantra por WhatsApp? A ver, el mantra se puede mandar en una canción, en texto, lo podemos mandar en canciones de maestros espirituales recitando mantra, en canciones modernas, en canciones hindúes. Yo, si queréis, mañana con tranquilidad, después de comer, os mando una remesa estupenda de todos los mantras que queráis. Y cada uno que use el que quiera. Lo único que importa es que lo repitáis, porque además esto tiene su propio efecto y va a ir calando en vosotras de una manera en que os va a resultar más atractivo y más cómodo. Y cada vez os va a resultar menos costoso repetirlo. Pero para empezar, si a uno le gusta pues en reggae, pues que lo cante en reggae. Si a otra le gusta New Age, que lo cante en New Age. O sea, que en pop, pues lo cantáis en pop. Y si no lo cantas y lo recitas, así es como yo lo repito en mi mente. Sí, pero como me está preguntando por si os lo mando, no, pierden la vibración física. Pero hoy ni hemos hablado de las 4 personas que llegan a Dios, que volveremos la próxima semana a hablar de eso, ni hemos hablado de las 3 formas de cantar el mantra, ¿vale? La próxima semana hablamos de las 3 formas de cantar el mantra. Me lo voy a apuntar en mi agenda. mentalmente sí. Oye, yo no me voy a ir, ¿eh? Yo la siguiente